En esta clase presentaré unas definiciones y unos teoremas sobre congruencia angular. Tenemos teorema: todo ángulo es congruente a sí mismo. Entonces, tengamos un ángulo ABC de medida A grados. Entonces, ¿qué tenemos? Hipótesis: todo ángulo es congruente a sí mismo. Entonces, tengamos ángulo ABC y tengamos medida del ángulo ABC igual a A grados. Tesis: que vamos a mostrar que ese ángulo es congruente a sí mismo. O sea que el ángulo ABC es congruente al ángulo ABC. Demostración: primero, la medida del ángulo ABC es igual a A grados. Por hipótesis tenemos esa. Por hipótesis tenemos que la medida del ángulo ABC es igual a A grados. Segundo, A grados es igual a grados. Es una propiedad reflexiva. Toda medida es igual a sí misma. Tercero, pero A grados es la medida del ángulo ABC. Entonces la medida del ángulo ABC es igual a grados, que también es la medida del ángulo ABC. ¿Esto de dónde sale? Reemplazando 1 en 2. Reemplazando el numeral 1 en el numeral 2. Entonces, si reemplazamos en A grados, es la medida del ángulo ABC. Entonces, en 2, el numeral 2, en vez de A grados, escribimos medida del ángulo ABC. Análogamente, A grado es la medida del ángulo ABC, pero si dos ángulos tienen la misma medida, es porque ellos son congruentes. Entonces concluimos que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ABC. O sea, todo ángulo es congruente a sí mismo. Y ahí llegamos a la tesis y queda demostrado el teorema. Veamos ahora el siguiente teorema. Si dos ángulos son a la vez congruentes y suplementarios, entonces cada uno de ellos es un ángulo recto. Si dos ángulos son a la vez congruentes y suplementarios, entonces cada uno de ellos es un ángulo recto. No hay necesidad de hacer un gráfico. Dados los ángulos ABC y ángulo A'B'C', nos dicen que son congruentes y además son suplementarios. Decir que son suplementarios significa que la suma de las medidas es de 180 grados. Son a la vez congruentes, entonces cada uno es un ángulo recto. Tesis: que vamos a demostrar que cada uno de estos dos ángulos, el ángulo ABC, tanto el ángulo ABC como el ángulo A'B'C', son ángulos rectos. Demostrar que son ángulos rectos equivale a demostrar que sus medidas es de 90 grados. Demostración: por el numeral 1 tenemos que el ángulo ABC más el ángulo A'B'C', por hipótesis son congruentes. Son congruentes en hipótesis. Si son congruentes, porque sus medidas son iguales. La definición de congruencia angular. Ahora, en el numeral 3, ¿qué tenemos? Que la suma de las medidas es 180 grados. La suma de la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo A'B'C' es igual a 180 grados por hipótesis. Listo. Pero la medida del ángulo ABC, pero la medida del ángulo A'B'C' es igual a la medida del ángulo ABC. Entonces reemplazo el numeral 2 en el numeral 3. Nos queda medida del ángulo ABC más medida del ángulo ABC igual a 180 grados. Reemplazando el numeral 2 en el numeral 3. En vez de medida del ángulo A'B'C', escribo la medida del ángulo ABC. Efectuamos operaciones, suma de dos medidas, 2 veces la medida del ángulo ABC igual a 180 grados. Suma en el numeral 4. Despejando la medida del ángulo ABC. Este 2 pasa a dividir,
Entonces queda 180 sobre 2 igual a 90 grados. Si este ángulo medido el ángulo ABC es igual a 90 grados, hemos llegado a la tesis. Pero además, fíjense que el ángulo ABC es congruente con el ángulo A'B'C', por lo tanto tienen sus mismas medidas. Entonces, reemplazando el numeral 2 en el numeral 6, tenemos que en vez de la medida del ángulo ABC, voy a escribir la medida del ángulo A'B'C', su correspondiente igual. Y eso es igual a 90 grados por el numeral 6. Entonces, ¿qué sucede? Estamos reemplazando el numeral 2 en el numeral 6. Entonces tenemos que la medida del ángulo A'B'C' también es de 90 grados. Ahora tenemos un teorema similar al anterior. El anterior teorema que acabamos de demostrar dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Este dice los complementos de ángulos congruentes son congruentes. Y el teorema se demuestra similarmente. En vez de decir que los suplementos 180 grados los complementan 90 grados y que el teorema idénticamente demostrado es similar. Veamos ahora una definición. Ángulos opuestos por el vértice. Tengamos la recta AA' que se interseca con la recta B' en el punto O. Dos rectas coplanarias, la recta AA', la recta BB', que se intersecan en el punto O. Vamos a hablar de este ángulo. El ángulo AOB y el ángulo AOB y el ángulo A'OB'. Estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Entonces, dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son rayos opuestos o sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Entonces veamos la definición. Dos ángulos son opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Veamos en efecto qué sucede. En el ángulo, bueno, tenemos que el lado recta recta AA' y recta BB' se intersecan en el punto O. Por lo tanto, los rayos son opuestos. Rayo OA y OA', rayos opuestos. Rayo OB y rayo OB' también son rayos opuestos. Rayo OA y rayo OA' son rayos opuestos. Rayo OB y rayos OB', rayos opuestos. Entonces, para el ángulo AOE, sus lados son OA y OB. Similarmente, para el ángulo A'OB', sus lados son OA' y OB'. Entonces, observemos que estos dos ángulos forman
sus lados forman dos pares de rayos opuestos, rayo OA opuesto con rayo OA', y el rayo OB opuesto con el rayo OB', primer par, segundo par. Entonces, estos dos ángulos se dice que son opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Ángulo AOB y ángulo A', OB', ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Nuevamente, tengamos la recta AA', tengamos la recta BB' que se interseca en el punto O. Vamos a hablar del ángulo AOB y el ángulo A'OB'. Como las dos rectas se intersecan, determinan rayos opuestos en cada una de las rectas. Entonces, el rayo OA y el rayo OA' son rayos opuestos. Análogamente, el rayo OB y el rayo OB' son rayos opuestos. Entonces, los lados del ángulo AOB son el rayo OA y el rayo OB. Análogamente, los lados del ángulo A'OB' son el rayo OA' y el rayo OB'. Este es el primer par de rayos opuestos, segundo par de rayos opuestos. Entonces, si los lados forman dos pares de rayos opuestos, esos ángulos se denominan ángulos opuestos por el vértice. Veamos ahora el siguiente teorema. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Tengamos la recta A', tengamos la recta B', que se intersecan en el punto O. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Vamos a demostrar que este ángulo AOB es congruente con el ángulo A'OB'. Es fácil la demostración. Fíjense, tenemos que el ángulo A'OB es el suplemento del ángulo AOB. Y además el ángulo A'OB es el suplemento del ángulo A'OB'. Entonces, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, entonces todos los ángulos van a ser congruentes. Veamos la hipótesis. Entonces, ¿qué tenemos? Ángulo AOB y ángulo A'OB' son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si acabamos de mostrar que esos dos ángulos son congruentes, o sea que el ángulo AOB es congruente con el ángulo A'OB'. Estos dos ángulos son congruentes. Entonces, veamos la demostración. El ángulo A'OB es el suplemento del ángulo AOB. ¿Por qué? Por definición de par lineal. Segundo, el ángulo
OB es el suplemento del ángulo A'OB', también por definición de par lineal. Entonces, si el ángulo A'OB es el suplemento de AOB, entonces ¿qué tenemos? Que la medida del ángulo A'OB es igual a 180 grados menos el ángulo AOB, menos la medida del ángulo AOB. Y además también tenemos que la medida del ángulo A'OB es igual a 180 grados menos la medida del ángulo A'OB'. Ahora, ¿qué tenemos? El ángulo A'OB es igual al ángulo A'OB también. Y si estos dos ángulos son congruentes, por ser el carácter reflexivo, sus suplementos son congruentes. Quinto, podemos afirmar entonces que el ángulo A'OB es congruente con el ángulo A'OB, porque en carácter reflexivo. Y sus suplementos son AOB y A'OB' respectivamente, que puede ser del numeral 1, 2 o del numeral 3 y 4, y los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Sexto, entonces concluimos que el ángulo, la medida, el ángulo AOB es congruente con el ángulo A'OB'. El ángulo AOB es congruente con el ángulo A'OB'. ¿Por qué? Porque puede ser, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Sin carácter reflexivo y utilizamos respectivamente el numeral 1 y 2, o sin carácter reflexivo y utilizamos respectivamente el numeral 3 y 4. Por numeral 5, carácter reflexivo, y los numerales 1 y 2, o en su defecto, y 5, y en su defecto los numerales 4 y 5. Entonces utilizamos los numerales 1 y 2, o en su defecto los numerales 4 y 5. Nuevamente nos dan dos suplementos. Entonces es un suplemento porque forma un par lineal. Similarmente acá se forma un par lineal. Son rayos opuestos. Y todo eso viene en la definición de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si forma un par lineal, A'OB es el suplemento de AOB por este lado. Y por el lado derecho, A'OB es el suplemento del ángulo A'OB'. Como todo ángulo es congruente a sí mismo, carácter reflexivo, entonces este señor que es el suplemento este y el suplemento este, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces el ángulo AOB, que es el suplemento de A'OB, es congruente con el ángulo A'OB', que también es el suplemento del ángulo A'OB. Veamos ahora el siguiente teorema. Si dos rectas se intersecan formando un ángulo recto, entonces forman cuatro ángulos rectos. O sea, si la recta AB se interseca con la recta A'B' en el punto O y forman de tal manera que forman el ángulo A'OA o el ángulo AOA', un ángulo recto, vamos a demostrar que los tres ángulos restantes también son ángulos rectos. Entonces, hipótesis, ¿qué tenemos? Recta AB y recta A'B' se intersecan
y forman el ángulo A', A, O, A', ángulo A, O, A', ángulo A, O, A', ángulo recto. Dos rectas que se intersecan en el punto O y forman el ángulo A, O, A', un ángulo recto. Entonces, si queremos demostrar que los ángulos restantes también son ángulos rectos, o sea que el ángulo A o B, A o B', A o B', el ángulo B o B', B o B', y el ángulo A' o B, A' o B, son también ángulos rectos. Demostración. Nuevamente tenemos que la recta B y la recta A'B' se intersecan en el punto O. Si el ángulo A o A' mide 90 grados, o sea, un ángulo recto, los demás ángulos también son rectos, o sea que también miden 90 grados. Entonces, primera parte, tenemos que el ángulo A o A' es un ángulo recto. Esto es por hipótesis. Segundo, entonces la medida del ángulo A o A' es igual a 90 grados del numeral 1. El ángulo A o B' es el suplemento del ángulo A o A'. Nuevamente, el ángulo A o B', el ángulo A o B' es el suplemento del ángulo A o A'. ¿Por qué? Porque suman 180 grados y son par lineal. Entonces, ¿y por qué son par lineal? Porque las rectas se intersecaron. Entonces, tercero, podemos decir entonces, el ángulo A o B' y el ángulo A o A' forman un par lineal. Por hipótesis. Porque se intersecan las dos rectas. Si dos ángulos forman un par lineal, ellos suman 180 grados. Entonces uno de ellos es el suplemento del otro. Entonces tenemos que el ángulo A o B' es el suplemento del ángulo. El ángulo A o B' es el suplemento del ángulo A o A'. A o A'. ¿Por qué? Por par lineal. Entonces sale del numeral 3. Pero si mide 90 grados, entonces este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A o B' es igual a 90 grados. ¿De dónde sale? Del numeral 2 y numeral 4. Del numeral 2 y del numeral 4. Del numeral 2, que el ángulo A o A' mide 90 grados. Y del numeral 4, porque A o B' es el suplemento de un ángulo de 90 grados, o sea, mide 90 grados también, para que la suma de los dos nos dé 180 grados. Entonces ya tenemos que la medida del ángulo A o B' es de 90 grados. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Si la medida del ángulo la medida del ángulo A o A' va a ser igual a la medida del ángulo B o B', por ser opuestos por el vértice. Ahí tenemos, a ver, el ángulo B o B'
congruente con el ángulo A o A', por ser ángulos opuestos por el vértice. Y hay un teorema que dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces la medida del ángulo B o B' es igual a 90 grados, por ser del numeral 2 y del numeral 6. Entonces ya tenemos que la medida del ángulo B o B' es de 90 grados. Análogamente, sucede con el ángulo A' o B. El ángulo A' o B. Bueno, lo podemos trabajar como opuesto por el vértice con el ángulo, para el ángulo A' o B lo podemos trabajar con opuesto por el vértice con el ángulo A o B'. Entonces, son congruentes. Lo podemos trabajar con el ángulo A', el ángulo A' o B con el ángulo A' o A, o el ángulo A o A' por par lineal, o con el otro par lineal con el ángulo B o B'. Tomémoslo con el ángulo A o B'. La medida del ángulo A o B', el ángulo A o B, el ángulo A' o B es congruente con el ángulo A o B'. A o B'. A o B'. ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. ¿Y de dónde sale que son opuestos por el vértice? De que las dos rectas se intersecan, por hipótesis. Y si son congruentes por opuestos por el vértice, pero el ángulo A o B' mide 90 grados del numeral 5. Entonces el ángulo A' o B también mide 90 grados. Entonces, noveno, la medida del ángulo A' o B, la medida del ángulo A' o B es igual a 90 grados. ¿De dónde sale? Del numeral 5 y numeral 8. De los numeral 5 es porque dice que este ángulo A o B' mide 90 grados. Y el numeral 8 dice que son congruentes, o sea, este ángulo también mide 90 grados. Y ahí queda demostrado que si dos rectas al intersecarse forman un ángulo recto, los otros ángulos restantes también son rectos. O sea, los cuatro ángulos en general son ángulos rectos, o ángulos que miden 90 grados. Bueno, con esta parte ya terminamos este capítulo sobre congruencias. Entonces podemos hacer los siguientes talleres. El taller 3 del libro de Geometría Moderna. Por Moisés Downs. La página 94-95. Podemos hacer del 9 al 12. Del 9 al 12. Y podemos realizar el taller 4, que es un repaso del capítulo. También del mismo libro. Geometría Moderna, por Moisés Downs. En la página 100 y 101 podemos hacer los ejercicios del 11 al 20.
son ejercicios. Entonces, nuevamente, el taller 3 del libro de Geometría Moderna de Moisés Dauer, en la página 94 y 95, realizar los ejercicios del 9 al 12. Y de ese mismo libro, la página 101, viene el ejercicio de repaso del capítulo. Podemos hacer los ejercicios de 12 al 20. Cualquier inquietud me preguntan en la próxima clase.